mientras estaba escuchándolo, por ahí iba borrando algunas diapositivas para ahorrar tiempo y entonces ya solo voy a compartir aquí la pantalla. Pues escuchando al doctor Orellana y íbamos bien. No sé si ahí en los estudios, doctor Orellana, que el primero que empezó a mostrar, el Ajá. del STUC, eran 30 días, ¿verdad? 60 grays. Eran 60 grays en 30 Exacto, días. es que colocaba 30 grays, pero en realidad son 30 días, 60 grays. Ujú. Uy, es mi dislexia para escribir. Ah, bueno, listo. Perdón. Eso es lo que es como que lo del tratamiento estándar de glioblastoma. La verdad es que en las últimas décadas, poco avance, es como esa frustración de que llega el paciente, ¿verdad? Y aunque tengamos todas las ganas y toda la intención de ver cómo mejorar esa sobrevida, por lo menos desde el punto de vista de la radioterapia, no hemos tenido mayor avance en la sobrevida de los pacientes. Es más, lo que se está haciendo o los últimos avances han sido más que todo avances, les comento como que en cambios en la forma de tratar, ha sido más que todo en disminuir los efectos secundarios de la radio, tal vez disminuyendo el volumen a tratar, porque nos hemos dado cuenta que aunque le demos una expansión significativa al volumen a tratar, pues los resultados son prácticamente los mismos. Entonces, pues sí, es de lo frustrante, ¿verdad? Aquí, a diferencia de las otras charlas que hemos compartido acá con ustedes, la tecnología no ha sido o no ha tenido como que ese beneficio en la sobrevida o en el control en estos pacientes, porque es una enfermedad muy agresiva, es una enfermedad que se disemina muy rápidamente y bueno, pero bueno, la radioterapia indudablemente, como bien lo escucharon, ocupa un papel integral en el tratamiento del glioblastoma. La cirugía sola no cura el glioblastoma, no, o sea, la cirugía sola no se puede dejar un paciente solo con cirugía, porque siempre está ahí la indicación de la radioterapia debido a la forma como se disemina y que sería imposible por medio de la cirugía lograr una resección completa y total del glioblastoma y dejar al paciente vivo, ¿verdad? Las indicaciones y el esquema que se debe utilizar depende de las características específicas del tumor y del paciente, sobre todo lo que es la edad. Casi que todos los estudios hablan de la edad de 70, 74 años, pero es 70 años más o menos de 70 años. Y también muy importante el estado funcional del paciente. Entre las novedades, como que hay de nuevo de 15 años para acá, poco como les decía, se ha estado o ya está establecido lo que es el curso corto, ya en consenso, consensuado, aceptado, establecido y en guías, incluso en la NCCN, de cuándo utilizar el ciclo largo, que es este de 30 días, 2 grays por día, hasta completar 60 grays, versus el curso corto, que ahorita les voy a mostrar los 3 esquemas que hay dependiendo de la edad del paciente y de la expectativa de vida de este. Eso en cuanto a los fraccionamientos, y la otra novedad en cuanto a la delimitación de volumen. Hay unos consensos que se hicieron en el 2016 y el último en el 2019, en el cual nos hablan de las barreras anatómicas del cerebro, porque anteriormente como que se delimitaba lo que quedó de tumor y ahí se le daba 2 centímetros y algunos autores hasta 4 centímetros. Imagínense, eso abarcaba casi que todo el cerebro. Pero bueno, esas eran
las guías de delimitación, eso ha cambiado muchísimo, porque como les decía, a pesar de que se amplíen márgenes, el resultado fatal final es el mismo. Estas son las dos novedades que tenemos en cuanto a radioterapia en glioblastoma. Importante para hacer bien las cosas y poder delimitar bien según las guías, tener resonancia y tener que la resonancia postoperatoria sea temprana para poder definir bien qué es enfermedad residual y qué es fibrosis o tejido cicatrizal postquirúrgico. Porque incluso siempre nos lo dicen los radiólogos. Cuando vamos allá y le decimos, mire doctor, ¿qué tenemos aquí? ¿Es tumor o es que? Me dicen, no, es que han debido pedir la resonancia al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días. Pero de ahí en adelante no pueden los radiólogos diferenciar qué cosa es enfermedad y qué cosa es cambios postquirúrgicos. Generalmente, pues, aparte de esa resonancia postquirúrgica, el paciente muy probablemente, si se demoró mucho entre la cirugía y el momento de la radiación, va a requerir una nueva resonancia. Pero por lo menos una resonancia debemos tener para hacer la planificación. Lo otro aquí como recomendación, más bien no requerimiento, como dice acá arriba, sino recomendación, que la radioterapia se debe hacer tan pronto como sea posible. Idealmente dentro de las 6 semanas posterior a la resección o a la toma de biopsia. Porque sí está demostrado que influye mucho en la sobrevida del paciente. O sea, empezar cuanto antes. Estas resonancias se necesitan para la fusión de las imágenes y nos interesa sobre todo las secuencias en T1 y T2 FLAIR con contraste pre y post, con contraste pues, y cuando sea posible que el paciente también nos lleve o los médicos nos envíen la resonancia preoperatoria para tener idea del volumen que se va a irradiar. Entonces, en cuanto a lo de curso largo y curso corto, las recomendaciones de las guías y las recomendaciones de los consensos es que los pacientes que tienen un buen estado funcional y que tienen 70 años o menos, todos deben ir al ciclo largo, es decir, 30 días con temozolomida concomitante y después, como bien lo dijo el doctor, con temozolomida ayudante. No se recomienda actualmente o de forma rutinaria el bevacizumab en este régimen. Los pacientes que ya tienen edad avanzada, que ya son mayores de 70 años, pero que tienen un buen estado funcional, a esto se les puede hacer tratamientos cortos, como de 15 días, y también pueden recibir la temozolomida. Les hago así como que también pueden recibir, porque si vemos aquí en esta diapositiva, estos son los 3 fraccionamientos cortos que tenemos actualmente y que están en las guías. Y es este de 15 días, que es el mismo fraccionamiento que le hacemos a los cáncer de mama, 15 de 267. Este fraccionamiento va con temozolomida, pero cuando ya nosotros bajamos a fraccionamientos de 10 días o de 5 días, estos van sin temozolomida porque por ahí no alcanza a tener el beneficio de la concomitancia. Y son pacientes que cuando ya le vamos a hacer solo 5 días es porque son pacientes que funcionalmente están muy mal. En general, fraccionamiento corto para pacientes mayores de 70 años, si tiene 70 años o son mayores de 70 años con buen estado funcional, se le puede anexar el tratamiento con temozolomida. Si el estado funcional, la expectativa de vida no es muy buena, ese paciente, ¿para qué hacerlo ir al centro de radioterapia tantos días? Se le hacen solo 5 días o 10 días y con eso pues se logra un beneficio ahí en ellos. O sea,
No hay necesidad de, mucho menos, traer los 30 días. La del ciclo largo, no hay mucho, es uno solo, es lo que se ha usado desde el 2005 para acá, porque antes del 2005 sí había otro fraccionamiento que llegaba a 45 grays, pero luego este fraccionamiento demostró ser mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor en meses, ¿verdad? Pero de sobrevida, pero es lo actual en lo que es ciclo largo, son 30 días de 2 grays. Los consensos para delimitar volumen, que es como les dije en la primera diapositiva, hay dos novedades, la de ciclo corto y esto, y la otra novedad, lo de la delimitación de volúmenes, que cada vez pues estamos achicando más esos volúmenes para no dar tanta toxicidad al paciente, porque al final pues prácticamente va a tener el mismo desenlace, entonces ¿para qué más toxicidad? Obviamente, pues esto no fue así de forma arbitraria que se comenzó a establecer, sino que pues también se hicieron sus estudios. Siempre están los europeos y los americanos. Acá arriba es el consenso de los americanos. Básicamente, la diferencia es que los americanos hacen 2 fases, o sea, siempre seguidas, y siempre en el ciclo largo 30 sesiones, pero las primeras 23 sesiones se incluye un campo mucho más grande, incluyendo edema, etcétera. Y en las últimas, de ahí en adelante hasta completar 60 grays, se irradia únicamente el volumen residual y el lecho quirúrgico. Y los europeos se van todos sin problema o sin estrés, de hecho 30 días, 2 grays diarios hasta 60. Y pues dirán ustedes, ¿cuál hacemos acá o cuál cree usted que es el mejor? Pues los dos serían buenos, pero siempre evitando tanta toxicidad en volúmenes tan grandes, prefiero el de los americanos y sobre todo porque tienen una actualización ahorita. El grupo de la RTOG hizo una actualización en el 2019 y básicamente estas son las pautas que seguimos o que se hacen acá, en el cual puedes delimitar bien, tener en cuenta las barreras anatómicas y hacerlo en 2 fases. Delimitar, todo se planifica desde el primer día, pero lo hacemos en 2 fases. Se delimita el primer volumen, que es todo lo que es lecho quirúrgico, enfermedad residual y edema. A eso se le da un margen y se irradia sus 23 días seguidos, de lunes a viernes. Y al día 24 hasta el día 30 ya se trata solamente el segundo volumen, que sería el lecho quirúrgico y enfermedad residual. Esta es la diferencia entre las tres guías o los tres consensos que hay. El de la RTG, que es el que le acabo de decir, que son estas 2 fases, 46 grays más 14 grays. El de Astro, el de la Asociación Americana, que es exactamente igual a este, y el de la EORTC, que son los europeos, son 60 grays sin dividirlo, sin tener ninguna fase. Acá utilizan similar la delimitación inicial y luego para la segunda fase ya utilizan el GTB. Ahorita se los voy a mostrar en un gráfico porque así no me lo van a entender o a cachar muy bien. Voy a dejar de compartir un momentito para volver a compartir e irme a esto que quiero mostrarles. ¿Dónde está mi...? Denme un segundito. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O no? No, doctor, No, ahorita no. No estoy no, compartiendo nada. Ok. Ya la voy a compartir entonces. Ta, ta, ta. Esto es lo que quiero compartir. Bien. Entonces voy a quitar todo esto, todo esto. Voy a compartir aquí.
Ahí está. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ahí me ven, doctores. Sí, la Sí, pantalla. doctor. Ah, Sí, bueno, doctor. mire. Entonces esto era de lo que estaba hablando. Ya como para ya no tanto artículo y tanta teoría, sino vamos a la práctica. Por esto es que nosotros le pedimos a ustedes la resonancia. O sea, no vamos a trazar un paciente si no trae la resonancia o si no trae el CD para fusionar, porque esta es una enfermedad que no podemos esperar tanto. Entonces, obviamente, se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Esa es la idea. No vamos a retrasar pacientes ni nada, pero si se tiene resonancia, mucho mejor, porque lo que pasa es que nosotros en la tomografía no vemos nada. O sea, esta es la tomografía. Esa es la tomografía, así tal cual como la ven. Lo que no vemos nada, pero si la fusionamos con una resonancia, como vemos aquí, ¿vea? Y ahí sí ya se empieza a ver más. Ahí sí se ve clarito. Entonces, eso es lo que hacemos cuando pedimos la resonancia. Fusionarla. ¿Por qué no trabajamos en resonancia? Porque la resonancia no está hecha con rayos X. Y el tratamiento se hace con un acelerador lineal que lo que hace es generar rayos X. La única forma de poder planificar en un computador un plan de tratamiento y que el acelerador lo dé es planificándolo en una tomografía, porque ahí los algoritmos toman en cuenta todo lo que son las escalas de gris. Entonces, la resonancia la utilizamos únicamente como guía, pero se está delimitando sobre la tomografía, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Esta es una que quería decirle. Esto es una resonancia en T1. Allí vamos a delimitar dos volúmenes. Primero, el volumen que vamos a llevar a 46 grays, es decir, 23 días. Aquí estamos incluyendo lo que es enfermedad ahí residual y parte de donde operó el doctor. Vamos a tomar en cuenta aquí, por ejemplo, esta barrera anatómica. Y a eso se le da una expansión. Y miren por dónde va el campo de radiación ya. Y a esto, que esta expansión, ahora que lo vamos a ver acá en la fusión en T2 flare, en T2 flare, que es esta que se está haciendo en este momento, es prácticamente todo el edema. ¿Hasta dónde llega el edema? Mire. Hasta dónde llega el edema. La que teníamos ahora hace un ratito era en T1 y ahora es en T2. Delimitamos la primera parte que fue la azul, donde veíamos re bien en T1, ahora vemos todo lo que es el edema y ya nos vamos a delimitar el segundo volumen. Y a esto los físicos tienen que darle una expansión. Esa expansión antes le estoy hablando, no hace mucho, era de 2, 3 y hasta 4 centímetros. Entonces, imagínense ustedes si a esta línea roja nosotros le damos siquiera 2 centímetros de expansión, o sea, se nos va casi que todo el cerebro. Entonces, eso fue lo que se ha modificado porque en realidad pues no tenía mucho sentido si al final no le íbamos a alargar la sobrevida a ese paciente. Íbamos a tener más toxicidad sin ningún beneficio. Entonces, ahora el consenso es que hasta aquí hacemos esto por 23 días para llegar a 46 grays, como ven acá. Y el volumen que se delimita para 60 grays es el inicial que les había mostrado sin esto, sin los CTBs y sin los PTBs. Entonces, pues, ya después de que se hacen los 23 días, ya nos quedamos irradiando únicamente este volumen. Entonces, por eso es la importancia de la resonancia, porque la necesitamos sí o sí para delimitar. Sin la resonancia estuviéramos viendo únicamente lo que vemos aquí en imagen, que es una tomografía común y corriente. Lo otro importante, pues aquí, que se necesita siempre, por lo menos, una radioterapia 3D, que es la que lleva tomografía, porque si no, no hay forma de nosotros
delimitar todos estos órganos de riesgo que vemos aquí en la pantalla a la izquierda, que es el tallo cerebral, tiene una dosis límite que no podemos sobrepasar, nervio óptico, ojo, cristalino. Si el cristalino lo pasamos de 10 Grays, el paciente va a desarrollar una catarata. Si llegamos a 20 Grays, ese paciente va a estar ciego, pues, en menos de nada. Y acuérdense que el fraccionamiento convencional para menores de 70 años es 60 Grays. O sea que necesitamos cuidar estos órganos para, pues, no dañárselos a los pacientes. Entonces, quiasma, nervio, cristalino, esto es como que la base, ¿verdad? Ya acá está la cóclea, que es importante también preservarla, cuidarla, que no pase los límites de dosis para evitar efectos secundarios molestos como estar sordo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hacemos en la práctica. Eso es lo que hacemos con estos pacientitos que vienen con glio. Tratamos de iniciarlos cuanto antes, de tener siempre una rezo, de fusionarla, de delimitar y de empezar el tratamiento. La experiencia, pues, la verdad que hay pacientes anecdóticos, pacientes largos sobrevivientes. Ustedes creo que todos conocen a este pacientito que era un colega nuestro y que pues él superó las expectativas. La verdad que cuando la colega, que es la hermana que también es colega, me mandó, yo creo que ya llevábamos más de, ¿qué? Como 15 meses, de pronto se aparece y me trae un CD, mire doctor, a ver, compare la resonancia. Pues son casos así anecdóticos, pero la mayoría de los pacientes, pues, esa sobrevida que decía el doctor, 1 año, 14 meses, algunos menos, depende también del estado funcional y qué tanto hizo el neurocirujano en la resección, porque eso también es pues importante como para tener acá la sobrevida. Aquí lo que le estoy mostrando ahorita, le voy a mostrar es ya luego de hecha la planificación, aquí ya nosotros podemos ir viendo lo que son las curvas de dosis. Entonces, cómo quedan las curvas de dosis y que, pues acá, digamos, aquí 60 Grays, que es donde estoy llevando aquí la manito esta. Si lo hacemos con buena tecnología, podemos decir, protegemos incluso el tallo cerebral que está ahí pegadito. Entonces ahí ya es un tratamiento bien conformado, que estamos irradiando, pues ahí lo que queremos. Sin extendernos y que incluso, pues, ya si nos vamos al 50% de la dosis, esa dosis no le hace daño al tallo porque tolera eso sin ningún problema. Pero acá las áreas que sí le haría daño, pues siguen estando protegidas y preservadas. Entonces, de esto se trata lo que hacemos diariamente, por eso la fusión, por eso la tomo, la de limitar volúmenes, jugar con esto de las dosis. Si por ahí el físico nos entrega el plan y vemos que estas dosis pues ya están irradiando más de lo que toleran ciertos órganos, le decimos que lo vuelva a hacer, que le ponga un poquito más de inspiración para bajarle. Siempre, siempre, siempre lo bajan. O sea, ellos siempre lo pueden bajar. Y casi que nunca decimos no vamos a tratar al paciente porque definitivamente va a tener muchas secuelas. O sea, en este caso, en caso de glioblastoma, eso no va a influir mucho porque, o sea, ya sabemos lo agresivo que es, entonces incluso el paciente está de acuerdo. Y lo otro es que como tenemos esas toxicidades tardías que en pacientes que uno dice, bueno, este paciente es potencialmente curable, no quiero que en 10 años vaya a presentar cataratas, por ejemplo. Sabemos que los pacientes de glio no van a vivir lo suficiente como para ver esos efectos secundarios y por ahí son un poquito menos exigentes en cuanto, si ponemos en una balanza el cubrir lo que tenemos que cubrir versus el órgano de riesgo que nos va a dar una complicación tardía. Preferimos cubrir el área que necesitamos tratar para aumentarle la sobrevida a ese paciente, porque sabemos, como les dije, que
que no va a vivir 10 años para ver esa complicación tardía. Entonces voy a dejar de compartir de nuevo pantalla, ya les mostré. Estos son unos programas que hay para aprender a delimitar y para pues, comparar lo que uno hace con lo que se está haciendo actualmente. Pero es exactamente igual. Los que han rotado por acá pueden dar fe de que es exactamente igual al programa que nosotros utilizamos y que se delimita y se fusiona y exactamente como lo estamos viendo aquí. Pantalla nuevamente. Esta diapositiva es igual el video, donde estaba todo explicadito lo que les acabo de explicar, pero ya con, por si las dudas me fallaba la otra tecnología o la otra presentación. Y vamos a pasar aquí a hablar un poquito de las complicaciones. Antes de hablar de las complicaciones de la radioterapia, quería tocar el tema de la reirradiación, porque sí es común la reirradiación en el sistema nervioso se hace mucho. Y sí es común la consulta de ustedes. Mire, doctor, este paciente lo irradiaron hace tantos años, ¿se puede reirradiar? Depende de la patología, depende de lo que tenemos al lado, siempre, pero en general sí se pueden reirradiar los pacientes, en general. Y en glio, pues lo hacemos a aquellos pacientes que consultan, lo hacemos sin problema, ¿verdad? O sea, se ofrece el tratamiento. Para reirradiación, ahí sí juega un papel importante el bevacizumab. ¿Por qué? Porque primero va a evitar, está demostrado, evita las complicaciones de la reirradiación en un porcentaje importante. Entonces, lo que se hace generalmente es reirradiar en pocas fracciones. Ahí sí no se pone uno a dar expansión, ni margen, ni qué marca y qué no marca en el T2. Ahí vamos únicamente por la recidiva. Es decir, ahorita tengo una paciente que se trató hace 15 meses, una señora de 63 años, y tuvo una respuesta completa. Y ahorita en mayo tuvo una recaída, se fueron a medicina natural, vino ahora con una nueva resonancia, creció 1 centímetro, pero está bastante bien, funcionalmente bien la señora. Esa paciente se le ofreció reirradiar. Se le irradia, como le digo, únicamente lo que es el volumen tumoral, lo que marca ahí en T1. Y la dosis que se está dando son 5 días de tratamiento. Es mejor sacarlos en 5 días con dosis alta. Eso es lo que por lo menos hacemos acá según ya todo lo que hemos buscado y les va muy bien y se le hace su primera dosis de Avastin, se hace de lunes a viernes y la semana siguiente ya empieza su Avastin y ya el oncólogo la sigue con Avastin. Es lo ideal para los que pueden, pero los que no pueden con el Avastin igual se le ofrece su radioterapia, su reirradiación, y ahí pues le vamos a alargar un poquito más la sobrevida del paciente, porque igual ya tenemos en esos pacientes la evidencia de que el tumor es sensible y que va a responder algo. Las complicaciones de la radioterapia a nivel cerebral, hay complicaciones agudas, hay complicaciones tardías, y siempre, pues el tratamiento debe estar justificado. O sea, tiene que haber un beneficio para poder ofrecer el tratamiento. Entre las complicaciones agudas, estas, importante decir, que aparecen durante el tratamiento o semanas después de este, suelen revertir con tratamientos sintomáticos, con esteroides generalmente, y a veces solo es cuestión de que pasen los días después de la última radio y ya empiezan a mejorar. Ahorita se las voy a detallar. Y las complicaciones tardías, como les decía, las que ocurren meses, después de 6 meses. En general tenemos 3 meses para dividir agudas y tardías. Ese es el tiempo. Pasaron 3 meses, ya es una complicación tardía. En menos de 3 meses, una complicación aguda.
Pero de ahí en adelante, ¿verdad? Tenemos complicaciones tardías que aparecen 5 años después, que aparecen 10 años después, etcétera. Lo importante, pues, que sabemos la dosis de tolerancia de cada uno de los órganos. Eso está estudiado y lo sabemos perfectamente. Y sabemos que si no pasamos esa dosis de tolerancia, no vamos a presentar efectos secundarios importantes, o por lo menos menos del 5% de los pacientes van a tener algún efecto secundario importante. Y pues ahí sí juega un papel importante la tecnología, pero más que todo cuando son otros tipos de tumores, porque como les digo, por mucha tecnología que tengamos, si tenemos que dar esos márgenes de expansión, ¿verdad? Se nos limita un poco la cosa. El edema, pues que es de las complicaciones más frecuentes. Generalmente los pacientes ya vienen a tratamiento con su esquema de corticoides porque ya fueron operados, quedaron con su edema, y eso pues se lo seguimos durante toda la radioterapia e incluso 15 días después de la radioterapia es la indicación. ¿Y cómo se manifiesta? Pues ya todos ustedes lo saben, empeora sus síntomas y va a estar en relación al órgano vecino en el cual esté presentándose ese edema. La fatiga, esa Pero, fatiga... doctor, Sí, perdón. adelante, doctora. Alguien nos explica, o yo había entendido que sí hay diferencia en el momento de estar radiando entre tratar con dexametasona versus prednisona. Eso es, sí hay diferencia entre un esteroide y otro. Sí hay diferencias, sobre todo en metástasis cerebrales funciona mejor la dexametasona. La verdad es que la utilizamos muy poco porque son 8 miligramos al día y como la farmacia la venden es de 0.5, entonces tienen que tomarse 8 pastillas en la mañana y 8 pastillas en la tarde. Y si es estos casos de glio, imagínense, tienen que tomar el Temodal y además sus 16 tabletas. Entonces, pero sí ya se está consiguiendo y la verdad es que sí la hay. Ahí las consigue uno. Aquí al lado la venden. Vale como 1000 y pico el frasco de 100 tabletas de 4 por si tienen algún paciente que la necesite. Vale como unos 1200 o algo así. Y las 100 tabletas de Dexa de 4 miligramos. En general para edema cerebral sí funciona mejor la dexametasona. Sin embargo, pues con el meticorten, con la prednisona también nos va bien. Siempre hay que con los esteroides hay que tener en cuenta todo lo que los esteroides nos pueden dar. Si el paciente es diabético, las posibles infecciones por hongos, en fin, o sea, ustedes son internistas y saben mejor que yo todas las complicaciones de los esteroides. Entonces, lo más pronto que se lo podamos ir quitando, pues mejor, ¿verdad? Esta fatiga sí no se explica muy bien el hecho de que haya una fatiga, incluso hay un síndrome de fatiga, pero el paciente se queda muy cansado, así como que somnoliento, síndrome de somnolencia, que es fatiga, cansancio, letargo, torpeza, deterioro cognitivo, que puede dar la radioterapia, sobre todo cuando son campos extensos. El deterioro cognitivo va a depender de qué tanto podamos proteger el hipocampo. Eso es, me olvidé mostrárselos ahorita que estaba mostrándole todos los órganos de riesgo. Ya es un estándar. Hay que delimitar el hipocampo porque si lo protegemos vamos a disminuir el porcentaje de deterioro cognitivo. Entonces, no solo alteración de la memoria, como tengo aquí, sino también de las capacidades así, digamos, de aprender, intelectuales, de relacionarse, es súper importante. Necrosis es otra cosa que se ve. La necrosis, pues, o sea, si al final sí vamos a tener algo de necrosis, o sea, porque si vamos a eliminar el tumor, ese tumor va a convertirse en necrosis. Lo que no queremos es formar necrosis en el cerebro, en la parte cerebral sana.
la parte cerebral del tumor, eso en algún momento va a ser necrosis. Y el tema de la necrosis, de pronto, y todo por lo de la complicación del glio, digamos, por el desenlace del glio y por cómo es el glio, pero las necrosis que se forman en cerebro, esas necrosis, el cirujano va y las quita. O sea, ahí hay que tener buena comunicación con el neurocirujano, y si vamos a hacer una dosis muy alta y se forma una necrosis que no resuelve y que ya está sintomática y que se convierte como si fuera un tumor, pues ahí tiene que entrar el neurocirujano a quitar esa necrosis. Pero no es muy común la necrosis. Y esta necrosis, más que todo, es por el daño vascular. Y la mayoría de los daños vasculares, acuérdense que son tardíos, porque de aquí a que el endotelio vascular cause un daño, pasa mucho tiempo. Pues si los pacientes del glio, eso no. Sí se forma necrosis por ser un tumor de rápido crecimiento. Incluso a veces ya vienen en las imágenes se ven sitios de necrosis, porque crece tan rápido que no da tiempo de formar una nueva vascularización allí. Pero de tejido cerebral sano no, casi que ni las vemos en glio, porque los problemas vasculares ahí se forman por proliferación del endotelio, y entonces lo que se hace es que todo lo contrario, ¿verdad? O sea, no es por ir eliminando las radiocélulas, sino porque está formando el endotelio vascular, se está haciendo una proliferación y va cerrando los vasos. Eso es un tipo de complicación de los accidentes cerebrovasculares. Entonces eso casi no lo vemos, y pues el tallo cerebral, gracias a Dios, tolera bastante dosis. El tallo cerebral tolera hasta 54 grays, es decir, que no estamos muy lejos de la dosis que estamos dando para tratamiento. Entonces ahí casi que no tenemos complicaciones. Si radiamos hipófisis, pues ahí sí ya pueden haber déficits hormonales y formación de catarata y hipoacusia, como les mostré en el ejemplo. Esos son los efectos secundarios de la radio. Hasta ahí lo traje. No sé si quieren que discutamos algo estoy abierto aquí a preguntas, pero básicamente eso es lo que tenemos de radioterapia en glioblastoma. La verdad que por mucho avance tecnológico, este tumor sigue siendo de los retos que hay en la oncología. No sé si hay algún avance en cuanto a tratamiento sistémico que pueda alargar la sobrevida de estos pacientes, pero la experiencia de ustedes con el bevacizumab, porque algunos pacientes han venido con protocolo establecido del oncólogo, con temodal y bevacizumab. Y al final, mi experiencia personal, y puede ser anecdótica, les va igual. O sea, al final les va igual. No he visto esa diferencia que uno diga, bueno, este vino con temodal y vino con Avastin, este va mejor. No, al final es la misma historia. Sí, incluso la evidencia dice eso, doctor. Hay 2 estudios que antes estaban tratando de usar el bevacizumab en primera línea. Uno se llama Baglio y otro es RTOG algo. Y no cambió la sobrevida global. Sí aumentaba la sobrevida libre de progresión, pero en un estudio post-hoc de estos mismos salió que en uno la calidad de vida disminuía y en el otro no. Entonces, el estándar sigue siendo el esquema STUP. Sí, y bueno, la realidad de nuestra población, que tampoco tienen para estar gastando tanto en eso, ¿verdad? Y el ICS tampoco se los va a proporcionar, creo, así como de tratamiento de entrada o inicial. Pero sí, o sea, es una enfermedad, es un tumor que no hay mucho que ofrecerle al paciente, más que lo que hemos venido ofreciéndole los últimos años, con la diferencia de que ahora presenta menos toxicidad porque somos menos
agresivos en cuanto a la extensión del volumen a tratar. Eso es todo, doctor Hugo. Sí, hay un par de, para ponernos de acuerdo, dijo aquí. Ahí el neurocirujano casi quiere empezar la radioterapia mañana. Lo operan hoy, mañana ya lo quieren operar. Digo, ya quieren iniciar la radioterapia. Y pues nosotros siempre manejamos lo de las 4 semanas para iniciar. Creo que podríamos ponernos de acuerdo en ese tiempo, doctor Rafa. O ustedes lo preferirían más pronto. Sí, de hecho eso fue lo que puse en esta diapositiva, lo más pronto posible. Es Lo más decir, pronto posible. Aquí ve. Idealmente, dentro de las 6 semanas son las recomendaciones de Astro, de la RTOG y de los europeos. Idealmente, en las 6 semanas, idealmente que traigan una resonancia. Si no tienen la resonancia postquirúrgica, que lleguen con la resonancia prequirúrgica, que eso nos ayuda bastante para delimitar a dónde darle el refuerzo, digamos. Porque si van con la prequirúrgica, le vamos a dar el refuerzo ahí donde estaba el tumor, porque el refuerzo se da a la enfermedad residual y al lecho quirúrgico, o sea que la prequirúrgica nos sirve muchísimo para no atrasar más las cosas, porque si no atrasamos más las cosas, entonces si nos llega con la prequirúrgica, ahí le damos. ya. Pero cuando decimos lo más pronto, es incluso con las grapas, ¿o qué? Sí, incluso, pues mire, podríamos poner, es que la herida no es problema, la herida no es ningún problema, porque la radio con la herida, lo único que hace es medio lentecer el proceso de cicatrización. El problema es que el paciente ya pueda, esté en condiciones, con sus signos vitales estables, y empezamos la radioterapia. Si son 2 semanas, podría ser 2 semanas, 3 semanas, ideal. Mi recomendación, si ustedes pudiesen mandarlo a las 2 semanas de operado, ya incluso viene sin grapa. Y ya no tiene que estar yendo donde el neurocirujano. Pero para que venga a las 2 semanas, tienen que iniciar el trámite inmediatamente lo operen. Porque mientras lo Sí, autorizan... porque por razones administrativas, prácticamente ese paciente no tendría que egresar después de la cirugía, sino No, que nos lo tendrían que tratar a onco, ya con la resonancia post-op, e inmediatamente hacer el trámite nosotros y enviárselos, sí, ¿verdad? Eso digamos que podría ser como la conclusión de hoy para sí, que el y la verdad que paciente mire cómo ha servido le todo vaya esto de las mejor. Y clases. la otra es que Sí, yo no sé, Luis preguntaba la vez pasada que si había una diferencia entre el manejo neuroquirúrgico fuera del ICS e institucional, pero yo no sé qué experiencia tiene con la parte privada, qué tanto se logran resecciones completas, porque ahí con nosotros más bien parecen biopsias. sí. Pues no es mucha la diferencia, doctor. La verdad es que no es mucha la diferencia. Yo también, yo pienso que en el momento en que, como son tumores que son radiológicamente, cualquiera que vea una reso ya identifica un glio, no hacen ese máximo esfuerzo por resecar lo que más puedan, ¿verdad? Es lo que, es como que lo que siento, lo que veo. Entonces, pues, no llegan con esa resección máxima que quisiéramos. La verdad es que no. Siempre llegan así como vimos en la imagen. Lo que vimos en la imagen fue una super resección, pero es poco lo que quitan. O sea, no veo mucha la diferencia. ¿Por qué Muy bueno. decía Luis que no sé, en cuanto a los neurocirujanos? ¿Y qué dicen los neurocirujanos? ¿Qué dicen ellos de su experiencia en el ICS? ¿Qué Bueno, los limita a ellos a tener una recesión mejor que en lo privado? O sea, no entiendo qué le puede limitar.
necesitarán que algún neuronavegador o algo de eso. No sé. Pues sí, esa parte es la que discutiendo con ellos. Creo que ellos será un equipo como de 5 neuros y algunos pienso que que les gusta más como la patología benigna, quitar hematomas, poner hematomas y, y quitar y poner hematomas, ¿verdad? Pero realmente que sea un oncogénico, ¿no? Tal vez el doctor Flavio, que es el único eh, que es como más accesible. La otra cosa es el tamaño con el que llega, ¿no? Realmente Sí. pues, chica, son tan grandes ya con alas de mariposa y todo, que ya después de lo que hemos visto ya los entiende uno que no quieran tomarse ese tiempo, pues el resultado va a ser casi lo mismo. Exacto. Ujú. Pero sí, sí hemos visto casos así bonitos, pues que ya pasa el año y el paciente viene en buenas condiciones y pues se le da su calidad de vida, se le da su, como esta señora que ya incluso viene con ganas de reirradiarse porque cree en el tratamiento, así como que, Pues sí. bueno, pero son casos también anecdóticos y al final el desenlace es el mismo. Pero sí, hay que irradiarlos para aumentarle su calidad de vida y su tiempo, su vida, sobrevida global, supervivencia global. Que alguien más, pienso que interrumpí a alguien. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Lengua. Hola, doctora Karin. ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Doctor, fíjese que le quería hacer dos preguntas. Uno, la resonancia posoperatoria tiene que ser al cuánto tiempo de la cirugía. Y la otra, bueno, también le quería preguntar, cuando usted, fíjese que yo sí lo veía que hacía la fusión y sí, como usted lo menciona, pues el sistema o el programa es muy, muy parecido al que usted utiliza, pero usted utiliza el disco para fusionarlas con la resonancia. O sea, yo eso lo pregunto para tenerlo como en mente en la logística de cuando se le mande un paciente para radioterapia. En realidad, no es el disco. Bueno, el disco para cargar las imágenes al computador, lo que necesitamos es que sean en formato DICOM. Porque, por ejemplo, yo que ahora Tecniscan, por ejemplo, ellos ya no dan discos, sino que te metes a la página y usuario. Esas imágenes de Tecniscan las podemos descargar y las pueden fusionar. Ya no necesitamos el disco. Anteriormente sí. Anteriormente de ahí de esa página no podíamos, pero ahorita sí. En una USB o pueden pasar las imágenes por Dropbox. ¿Es que es? O por cualquier sistema de esto. Lo importante es que las imágenes vayan en formato DICOM. Si van en formato DICOM, un archivo comprimido, manda una USB o un correo, un archivo comprimido, y esas imágenes sirven perfectamente para fusionarlas, siempre y cuando vengan en DICOM. Si vienen en JPG, creo que es, esas no sirven. Si vienen en cualquier otro formato, no sirven. Y todos los resonadores de Guatemala tienen formato DICOM. Lo que pasa es que a veces las queman de otro servidor, pero si las queman, ya sea en CD o ya sea que las ponen en una USB o donde sea, directamente del resonador siempre sirven. Y de allá de la clínica con la que trabaja el IX, que es Clínica Londres, si no estoy mal, sirven perfectamente. ¿Y rasgo, doctor? También, también. También, pero tienen que, o les dan el CD o cualquier forma de enviarlas. Pero sí sería ideal, o sea, si van a mandar el paciente. Y como les digo, si no tienen la postquirúrgica, lo que recomiendan los radiólogos es que sea hasta el tercer día. O sea, si lo operaron hoy, generalmente el mismo día le sacan una tomografía, pero para ver cuestiones de sangrado, si al día siguiente está estable, al día siguiente la rezo, si no al segundo día y hasta el tercer día, dicen los neuroradiólogos, siempre que hablamos de esto, de glio o de cualquier tumor cerebral que fue operado.
Sí, lo que yo he visto, por ejemplo, es que en el hospital se mandan disco, pero de repente en la consulta externa mandan mal la tomografía. Habría que enviar al paciente que consiga el disco, ¿verdad? O Sí, pero siempre... es que se lo cobran. Fíjese, si ya va el paciente solo, no se lo dan. Y si se lo dan, se lo cobran. Mm, Ujú. Si tiene cuello y se consigue el disco, lo cobran. Y algunos no tienen. ok, bueno. Ujú. ¿Cuál era su otra pregunta, Karin? Esa otra, la del tiempo. Ya Ah, le dije, 3 días. Sí, y doctor, fíjese que le quería preguntar también, ¿qué piensa usted? Fíjese que ese es como otro, eso, es una paciente con un astrocitoma que no tenía historia de escotomas ni de amaurosis fugans. Y de repente, después de la radioterapia, empezó con amaurosis fugans y escotomas. ¿Usted cree que podría, y bueno, y el astrocitoma se encontraba en una región frontotempoparietal? ¿Usted cree que podría ser por el edema que está causando la radioterapia o porque podría estar la radioterapia alcanzando con sus grays, eh, pues, el nervio óptico? ¿O simplemente es mala suerte de la paciente? O el mismo tumor, puede ser. Habría que ver el plan de tratamiento. Las curvas de dosis, esa que les mostré, habría que ver por dónde pasan. Porque esa es la cosa que generalmente muestran la curva del 100%, esa sí va bien delimitadita, pero a lo que bajan al 80, entró todo. Esa es la gran diferencia. Sí, habría que ver las curvas de dosis. Habría que ver eso. O de pronto fue la vacuna del COVID, porque ahora la vacuna del COVID da todo. O secuela de COVID. sí. No, mentira. Lo dije de broma, pero sí está demostrado. Ahí les voy a mandar, les voy a compartir un artículo que los pacientes que recibieron radioterapia, por ejemplo, hace 10 años, recibió una radioterapia en mama y se le quemó la piel ahí, después de la vacuna del COVID, sale exactamente la misma quemadura, idéntica a cuando recibió la radio. Esto no va al caso de Karen, sino que como estaba bromeando con eso del COVID, me recordé que está ese artículo, otro paciente y de la revista roja, de la revista americana de radioterapia, o sea que están esos casos reportados que posterior a la administración de la vacuna salieron los efectos secundarios de la radio, dada años anteriores. Por ahí si tienen algún paciente que recibió radio y le ven en la consulta alguna quemadura en el sitio donde recibió radio, pues a que sea eso, porque está reportado y lo están reportando mucho. Igual no va el tema, pero Bien. Muchísimas gracias, doctor. bueno, de Bueno, nada. Sí, hombre. El tema, ajá, pero sí, ojalá pudiera hacer eso, doctor, sí, sí, vamos a a tratar de... dejarlo hospitalizado y de ahí mandarlo. Sí, eso es lo que Y, queremos estandarizar ahí, por ejemplo, si es un cáncer de recto, que mandárselos a ustedes hasta que ya tenga la resonancia pélvica, la TAC, la colonoscopía y el reporte, ¿verdad? Porque a veces se nos van los pacientes sin estar completos y nos los regresan, por ejemplo. no, pero pero de recto no necesita, o sea, el recto, la rezo es, digamos, no es indispensable para la radio como tal, es más indispensable para para el estadificarlo y ver, cirujano, para el ajá, cirujano. Pero para el eso, cirujano, exacto, para el cirujano, sí. porque Pero nosotros, para nosotros no, porque nosotros irradiamos todo el recto y todo el mesorrecto y todos los ganglios. Entonces, el campo de radioterapia no necesita esa precisión que nos da la rezo, por ejemplo, en cerebro, que sí necesitamos ir ahí detallando eso. sí, porque nosotros tuvimos 4 pacientes de recto este mes y el paciente que ya llegó completo, se tardó 2 semanas para iniciar. Mm. Y la otra paciente se tardó 4. Entonces, esos tiempos son los que tenemos que ir acoplando. Sí. Y en recto, cuando pidan la rezo, es un protocolo especial y tienen que
informar el margen circunferencial de resección y todas esas cositas que le sirven a los cirujanos. Porque generalmente las rezos así no las informan. Hay que pedir eso. Sí, eso es lo que queremos ir estandarizando con cada especialidad, a ver qué. Los Pues bueno, requerimientos. doctor, siempre gracias por su colaboración. Hombre, doctor, a mí me hubiera gustado darles más esperanza a los pacientes de glio, pero la verdad es que... Al- Nel. Bueno, pues, Gracias adiós. a todos, buenas noches. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.